Bienvenidos y bienvenidas al podcast Bolsillo de La Vanguardia, a esta edición especial del podcast en el que además de poder escucharnos podréis vernos. En este episodio vamos a hablar de un tema que hemos tratado a menudo a lo largo de varios episodios, que es cómo aumentar nuestro patrimonio. Pero en esta ocasión hablaremos de cómo aumentar el patrimonio a través de una herencia. Una herencia que, como ya sabéis, implica el hecho del fallecimiento de un ser querido, un hecho que evidentemente es desgraciado, pero que también implica pues, el poder recibir una cantidad de dinero de la noche al día y muchas veces no es del todo un camino de rosas, bien lo sabe nuestro invitado en este episodio del podcast Bolsillo, Alejandro Ebrat Picart, que ya nos acompañó en el episodio número 30 del podcast Bolsillo hablando sobre herencias. Él es abogado experto en sucesiones y también autor de varios libros en el que trata de manera bastante extensa esta complicada cuestión. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido de nuevo aquí al podcast Bolsillo. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por volverme a invitar. En la anterior ocasión que estuviste con nosotros hablamos de los líos familiares que supone heredar, ¿no? Y en esta abordamos, más allá de los líos familiares, el precio de una herencia. ¿Qué pasa si heredo y no tengo suficiente dinero como para poder costear los trámites de recibir esta herencia? ¿Cuánto se paga dependiendo de la comunidad autónoma en la que residamos? Y también cómo conseguir reducir esta factura fiscal. No sé si son estas cuestiones que a menudo te plantean las personas que acuden a ti en busca de consejo. Pues sí, porque la herencia tiene dos grandes problemas, dos grandes bloques a solucionar. El primero son los problemas civiles, llamamos, que son los problemas entre los hijos, que se peleen, que no se peleen, que el reparto sea justo, los nietos, que si me muero antes yo que un hijo se muere antes que yo, etcétera, etcétera. Estos son lo que llamamos problemas civiles. Y el segundo bloque importantísimo en la programación de una herencia es el tema de los impuestos. Si yo estos dos bloques los preveo y los programo bien, pues tendré la famosa herencia feliz, ¿no? que es lo ideal y lo que normalmente no sucede. Bien, tú has comentado evidentemente tres puntos importantísimos, que son qué pasa si no tengo dinero, cuánto pago en función de la herencia y en función de la comunidad, etcétera. Vamos, si te parece, por el primero, el tema de qué pasa si no tengo dinero. Bueno, en principio no es preocupante el que tú no tengas dinero en una herencia porque realmente estás recibiendo, con lo cual lo más probable es que al recibir esta herencia tú puedas pagar con el mismo dinero de la herencia o bien puedas vender bienes de la herencia para pagar. Y eso tenemos tiempo. Cuando hacemos nosotros la tramitación de una herencia, ya le decimos, no se preocupe porque podemos pedir prórrogas, podemos pedir aplazamientos, no hay problema, podemos realizar dinero. Tenemos armas para que una persona pague el impuesto con el dinero del difunto, con lo cual esté usted tranquilo. El problema viene en las herencias envenenadas, que son aquellas que tú tienes que pagar una cantidad importante de impuesto, si no fuera importante ya no hablaríamos, importante, y no puedes vender. Entonces, ¿qué haces? Claro, ahí viene un problema. Pues ahí lo que puedes es buscar financiación por otros sitios, pedir aplazamientos a la comunidad autónoma correspondiente, y los suelen dar, y más si tienes un piso, porque puedes dar el piso en garantía incluso. Decir, bueno, yo pues pido pues hasta 3 años o incluso más. Pero claro, que sepáis que tengo un piso, que a malas, pues mira, pago con el piso, aunque tenga el inquilino dentro. Bueno, estas son herencias, por ejemplo, en las que la mayor parte de los activos son inmobiliarios, son bienes inmuebles muchas veces y por lo tanto no hay dinero líquido para hacer frente al coste de los trámites de la herencia. Efectivamente. Pero aquí, Alejandro, me gustaría resaltar un dato que me ha parecido muy interesante al mirar un poco las estadísticas del Consejo General del Notariado, que dice que el 15,6% de los herederos rechazaron la herencia en el 2022, una cifra histórica y que ha ido en aumento desde hace una década. Este es otro motivo, que es el motivo más claro de la renuncia, y es porque en la herencia haya más deudas que activos. Es decir, el difunto pobrecito se muere debiendo más de lo que tiene. Con lo cual, una persona cuando hereda, hay que ir con mucho cuidado porque está heredando todo lo del difunto. Todas las deudas, todos los pisos, los bancos, pero tendría, si no llegara a cubrir su activo, el del difunto, no llegara a cubrir estas deudas,
el heredero tendría que pagar hasta las deudas del difunto, ¿no? Salvo que aceptara lo que llamamos a beneficio de inventario, que es una manera de aceptar para cubrirse en salud, que es yo acepto la herencia y solo pagaré las deudas que puedan pagarse con el dinero de la herencia, pero con dinero mío no. Es decir, esto es un consejo que damos siempre, aceptar la herencia a beneficio de inventario. Siempre, por si acaso. Es una fórmula que también ha ido en aumento en los últimos años. En el año pasado me parece que no llegaron a 2.000 los herederos que se acogieron a esta fórmula en toda España, pero realmente también cada vez es más conocida, ¿no? Efectivamente, porque cada vez pues, se avisa más o se acude a un abogado que te aconseja y te dice que tienes que aceptar de esta manera, no ir por tu lado precipitadamente a aceptar la herencia, sino que cada vez la gente se asesora más. Pero yo creo que el motivo principal de la renuncia, como estábamos hablando, que decíamos al principio que era por temas fiscales, pero el segundo motivo, que para mí es el más importante, es el de la existencia de deudas. Y sobre todo cuando venimos de crisis financieras, efectivamente, de burbujas inmobiliarias, como las vividas en la primera parte del milenio. Efectivamente. Pues se entiende, ¿no? Que esto haya ido en aumento. Sí. Luego hay un tercer motivo que no es muy importante en cuanto a volumen, pero para mí sí que me llama la atención mucho, que es la renuncia por motivos morales. Y es decir, yo me he encontrado, cada vez me encuentro más, dice, yo quiero renunciar porque no me quiero pelear con mi hermano. Esto es muy curioso, ¿no? Sí, porque si acepto la casa que es a medias, mi hermano se me come. Y entonces, pues mira tú, yo ya tengo yo no tengo por qué pelearme. Y renuncia. Claro, a mí me cuesta y yo intento que no lo haga, porque pienso, es que esto es tuyo, porque tienes que renunciar a lo tuyo, ¿no? Pero sí, insisten y por motivos morales, familiares, por evitar que se peleen, porque los políticos, ¿no? El gendre, el cuñado, todos estos son los que pues están... Y es curioso porque tal como explicabas en la primera parte del podcast sobre herencias, en el episodio 30, que por cierto aconsejo a todo el mundo que no lo haya podido escuchar que lo haga, en el que Alejandro Ebrat nos explicaba todos los líos familiares que se pueden producir por culpa de una herencia y precisamente esto realmente choca, ¿no?, con el hecho de que la mayoría de familias acaben peleándose por la herencia. Sí, esto es estadística pura. Es decir, peleas el 80%. O sea, que enfadados el 80%. O sea, la herencia feliz, famosa, muy poquito. Aquel que se conforme con lo que me ha tocado. Eso es muy difícil. Y sobre todo si han de repartir ellos. Eso es lo peor. Pero evidentemente existe mucha gente que, como hemos visto, es capaz de renunciar a una herencia para evitar conflictos. Para evitar conflictos. Ese 20, yo no quiero problemas, pues mira, que se reparta como tú quieras. Pero, sin embargo, pagar los costes asociados a una herencia, todo lo que implica, es mucho más fácil en aquellas comunidades donde este impuesto está suprimido o está ampliamente bonificado. Por lo tanto, heredar es mucho más barato en unas comunidades que en otras. Sí, y más desde hace poco, pues que están habiendo bastantes comunidades que se están apuntando a la exención del impuesto de patrimonio y del impuesto de sucesiones, pues se están apuntando a esta exención, con lo cual ahora son pocas, 3 o 4, las comunidades que quedan que pagan de las herencias. Estamos hablando de herencias de padres a hijos, o entre cónyuges. Herencias a hermanos, tíos, primos, esto paga prácticamente en todas. En todas, sí, que depende del parentesco. Cuanto más lejano, más se paga. Efectivamente. Bueno, quizá tiene su lógica, ¿no? O sea, aquí lo que se protege es la familia, el núcleo duro de la familia, ¿no? La línea directa, la sangre, ¿no? Y el matrimonio, evidentemente, ¿no? Entonces, pues... ya digo, últimamente pues se han apuntado al carro pues Valencia, Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia, todas estas ya no pagan. Ya no pagan cuando son de primera línea, ¿no? Primera línea. El parentesco. Y las que más pagan, que es la estrella que siempre ha pagado más, es Asturias, seguida de Aragón y después está Cataluña, la tercera, de 16. O sea que estamos en un ranking alto.
para que el oyente y la persona que está viendo este podcast también se haga una idea. Recuerdo, digo viendo, porque lo digo para la gente que igual escucha este podcast a través de las plataformas de audio, pues también sepan que a través de YouTube, a través del canal de La Vanguardia, podrán vernos pues en esta edición del podcast Bolsillo. Hemos querido poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cuánto se paga dependiendo de la comunidad en la que residas. Ponemos el ejemplo de una persona, de un hijo, que hereda de sus padres 800.000 euros. ¿Cuánto pagaría esta persona, por ejemplo, si vive en Barcelona? Contemos, pues, por ejemplo, que este difunto tenía una vivienda habitual de 200.000 euros. Es decir, dentro de los 800 habían 200 de la vivienda. Lo digo porque siempre hay la vivienda habitual y la vivienda habitual tiene una reducción del 95%. Con lo cual, de esos 800 que me comentabas, vamos a quitar 200 y estamos hablando de una herencia de 600.000. Que una herencia de 600.000, hoy en día con los valores de referencia catastral que tenemos, nada más que tengas otro pisito o un pequeños ahorros, ya llegamos. Entonces, de esos 800.000, vamos al que más paga. Asturias pagaría 103.135 euros. Aragón pagaría 55.466. Cataluña, 44.569. Castilla-La Mancha, 31.000. Navarra, 17.000. Y luego, a partir de aquí al resto, pues 3.000, 1.500, 400. Pero esto es una diferencia abismal. De todo o nada, casi. De hecho, habrá oyentes que piensen que realmente es injusto, ¿no? Sí, totalmente injusto. Hay un agravio comparativo en función de el color político de la comunidad autónoma. Claro, depende de la política que tenga. Y hay exactamente 4 comunidades que no pagarían absolutamente nada, que esto es un efecto llamada importante, ¿no? Es Andalucía, Baleares, Cantabria y Galicia. Nada. Es decir, es lo que decía en Andalucía, decían, es un efecto llamada, ¿no? Venir a vivir aquí que no pagaréis nada, ¿no? Claro, es un efecto llamada. Pero bueno, esto ya es muy... ¿Y tú aconsejas esto de cambiarse de comunidad autónoma para reducir esta factura fiscal? Lo aconsejo siempre y cuando tengamos en cuenta 2 cosas. Una, que haya un cambio efectivo, es decir, que tú te vayas a vivir, no me hagas la trampa de dejar un pisito o alquilar un piso allá y decir que vives aquí y cambiar de teléfono y buscar tickets de lavandería, lo típico que se hace, ¿no? Para decir que vives allá. Eso no, porque lo miran y mucho. Es decir, usted váyase a vivir a Andalucía, realmente. Y una vez se ha ido a vivir a Andalucía, venda los bienes que tiene pues en Madrid o en Barcelona desde donde se haya ido. Venda los bienes de su anterior residencia. Quédese con poquita cosa y compre bienes en la nueva residencia. Es decir, que su principal núcleo de propiedades, de intereses, de todo, esté en la nueva comunidad donde usted vive. Porque si estuviera, por ejemplo, en Cataluña, ¿qué pasaría? Si viviera en Cataluña y se va a vivir a Andalucía... Y deja aquí todos sus bienes. Entonces Hacienda la Generalitat presumirá que sigues viviendo en Cataluña, porque todos tus bienes están aquí. Y ya no digamos si tienes hijos escolarizados. Por lo tanto, esto es muy complejo, ¿eh? Claro, o sea, es prácticamente imposible. ¿Conoces algún caso de alguna persona que se haya mudado de comunidad autónoma para reducir esta factura fiscal? Mucha gente. Pero ¿cuál es el perfil, ¿no, de persona? Pues el perfil de persona que, por ejemplo, unos jubilados que tengan poco patrimonio y se compran una casa en Andalucía. Y aquí a lo mejor tienen una casa pues que la alquilan. Entonces tienen prácticamente lo mismo, pero se llevan la cuenta bancaria, el dinero, los seguros, todos, y se van a vivir a Andalucía, por ejemplo. Y se cogen todo su dinero y se lo llevan a una cuenta, a un banco en Andalucía. Y allá pues no pagarán nada si se mueren sus hijos por ese dinero. Pero ese señor que tiene su empresa aquí, que trabaja aquí, que tiene 5 pisos aquí y se va a Andalucía, la Generalitat le dirá, oiga, no, porque usted su principal interés está aquí. Y desde luego no hablemos de la persona que en Cataluña tiene hijos menores escolarizados. Esto ya, si se lleva a los niños a Andalucía, vale, pero si siguen aquí en el colegio, no. Y esto pasa lo mismo con los que se van al extranjero, a Portugal, que se ha puesto muy de moda, etcétera, etcétera. Bueno, ni que decir, tiene el caso Ronaldo, Messi, Shakira, todos han pagado. Claro, o sea, pues, que ojo con el fisco, que el fisco se la sabe todas. Efectivamente, o sea, que ha de ser realidad. Y además,
poder demostrarlo con compra de bienes fuera y disminuyendo tu patrimonio aquí en donde estás. Por suerte hay otras maneras de reducir esta factura fiscal. Luego hablaremos de ellas. Antes, para cerrar un poco, digamos, el capítulo de impuestos, aparte del impuesto de sucesiones, ¿qué otros impuestos se pagan al heredar? Pues si tú heredas inmuebles, también pagas la plusvalía municipal, que no es broma. Y esta pregunta es muy interesante porque en muchas ocasiones se paga más por plusvalía municipal que por heredar. O por heredar no pagas y plusvalía municipal no te escapas. Es decir, la plusvalía municipal es un impuesto sobre los bienes inmuebles que tú heredas en función de el aumento que ha tenido ese inmueble para el difunto. Es decir, el difunto lo compró hace 20 años, hoy se muere, ese aumento de valor lo has de pagar tú. Que se llama la plusvalía municipal. Cuando te pones, digamos, esos bienes a tu nombre. Efectivamente. ¿No? En ese momento, no cuando los vendes, porque aquí puede haber confusión, ¿no? Bueno, mientras no lo venda no pasa nada, no cuando los heredamos. Cuando los heredas. Por lo tanto, en la herencia tú pagas plusvalía municipal por los bienes inmuebles y pagas el impuesto de sucesiones, que son dos impuestos, pues uno sobre la herencia y otro sobre el aumento del valor. Exploramos otras vías para reducir esta factura fiscal, por ejemplo, las donaciones en vida. ¿Cuándo las aconsejas y qué ventajas e inconvenientes tienen? En aquellas comunidades que el impuesto de la herencia es alto, me conviene más donar, porque la donación puede llegar a ser más barata que la herencia. Cuando hablamos de donar, si lo que quiero es ahorrarme impuestos, siempre hemos de hablar, normalmente, en general, de donar dinero, nunca inmuebles, porque los inmuebles pagan plusvalía municipal, paga el donante, el que hace la donación, paga como si lo vendiera. Le costó 10, hoy lo dona, que vale 100, y Hacienda dice que ha ganado 90, cuando en realidad lo está regalando. Y esto es lo que llamamos la ganancia en renta de una persona que vende un inmueble, pues cuando lo dona es el mismo efecto. Por lo tanto, es muy difícil aconsejar una donación de un inmueble en vida para ahorrarte impuestos. Por lo tanto, siempre hemos de hablar de donación de dinero, que siempre sale más a cuenta. En aquellas comunidades autónomas donde exista un impuesto de sucesiones con un valor impositivo alto, ¿no? Sí, medio, alto, sí. Entonces acudimos, depende de la edad del cliente que viene, acudimos a lo que llamamos la rueda de donaciones. Porque claro, si yo dono 1.000 y al día siguiente dono 1.000, he de sumarlos. Es una donación de 2.000 y eso paga más que una donación de 1.000, por ejemplo. No es que pague más, pero va subiendo en función del aumento de la base. Es decir, cuanto más dono, más pago. Entonces lo que hacemos es donaciones cada 3 años, porque cada 3 años no acumulan. Por lo tanto, le dono a un hijo mío un dinero, a otro hijo un dinero, y al cabo de 3 años hago lo mismo. Esto es la rueda de donaciones. Y con esto puedes conseguir un ahorro importantísimo en la herencia. Sí, claro, si tus hijos... Pero esto implica planificar la herencia, y no todo el mundo lo hace, ¿no? Efectivamente. Incluso también podría buscar, por ejemplo, si yo tengo bienes en Madrid o bienes en Baleares, Cantabria, Galicia, en una de esas comunidades que no paga, yo haré donación de esos bienes porque la donación paga donde reside el inmueble, donde radica el inmueble. Entonces estas donaciones no pagarían. En cambio, si me muero, sí que pagaría. Por ejemplo, yo catalán, tengo un piso en Madrid o tengo un piso en Galicia. Si me muero, mi hijo pagará. En cambio, si se lo dono en vida, no pagará, porque como radica el inmueble en una comunidad donde no paga, no pagaría. Es decir, que esto es otra... Hay que tenerlo en cuenta y realmente es bastante curioso, ¿no? Sí, hay mucha... Yo siempre digo que el impuesto de sucesiones es de los impuestos más programable y moldeable con tiempo. Pero con tiempo, no me venga alguien con 95 años porque lo tengo más difícil. Puedo hacer cosas, pero mucho más difícil. En cambio, con tiempo puedo hacer muchas cosas. En definitiva, Alejandro, ¿qué recomendarías para reducir que la herencia nos salga a pagar? Digamos que tengamos que poner más dinero en nuestro bolsillo del que recibamos. Pues en términos generales, dividir al máximo la herencia, es decir, entre el número de personas. Hay un error bastante habitual que es
cuando hacemos testamento, todo para ti, todo para mí. ¿Qué pasa? Pues en las comunidades... Pues, entre cónyuges, entre ¿no? Cónyuges, sí. Esto pasa habitualmente. Sí, en Cataluña, ¿no? por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Bueno, pues entonces, claro, el cónyuge en Cataluña no paga. Y eso es muy tentador. Pero ¿qué pasa cuando muere el cónyuge? Pues que los hijos heredan la masa hereditaria de padre y madre. Y eso paga mucho más que si hubieran heredado de padre y luego de madre. Porque estoy dividiendo en dos herencias. Es decir, si yo tengo dos hijos y se lo doy todo a mi mujer o a mi marido, cuando muera mi mujer, claro, habrá dos herencias, una a cada hijo, muy altas. En cambio, si yo me muero y dejo a mis hijos, hay dos herencias. Y cuando mi mujer se muera, habrá otras dos herencias. He dividido en 4 herencias. Es decir, el consejo número 1, dividir al máximo. Diversificar la herencia, diversificar, ¿no? Como la los activos. Efectivamente. Consejo número 2, jugar con el cónyuge. También se puede llegar a jugar una parte para que no pague, que luego el cónyuge puede donar en vida, por ejemplo, también se puede jugar. Un tercer consejo sería hacer donaciones en vida de aquella parte que no pague, hacer rueda de donaciones. Un cuarto consejo importantísimo, constituir una empresa familiar. Las empresas familiares están reducidas al 95% en el impuesto de sucesiones. Si, oiga, pero yo no tengo una empresa. Vale, muy bien. ¿Y usted tiene pisos alquilados? Pues sí, pues tengo 15 pisos. ¿Pero hay un número de pisos en concreto para poder hacer esto? No te lo quieren decir, pero más o menos... Porque claro, normalmente la gente, normalmente aquellos que tienen pisos alquilados, sí, las familias normales y corrientes, pues igual tienen 1 o 2 pisos, pero no mucho más. No te lo dicen. Lo que sí te dicen es que tienes que tener un empleado, que puede ser un familiar. Y que ese empleado tiene que tener carga de trabajo suficiente para trabajar todo el día. Si tengo 3 pisos, ¿qué hace mi empleado? ¿Va a cobrar 3 alquileres al mes? Óigame, eso no es carga de trabajo. Por lo tanto, usted no tiene empresa familiar. Necesitamos una estructura de empresa. Pues, ¿qué hago? Tengo 2 naves nada más. Y alquilo una a una empresa muy conocida, a un supermercado muy conocido. Y en el contrato pongo que mi empleado limpiará por fuera toda la nave todo el día. Ya tiene carga de trabajo. O sea, no es una cuestión de número, sino de carga de trabajo. Dicho así, pero que no se tome como un número concreto, porque no te lo quieren decir, pero por ejemplo nosotros consideramos que a partir de 15 inmuebles alquilados, consideramos que ya hay carga de trabajo suficiente, porque 15 inmuebles dan mucho trabajo. Pues esto sería un gran tenedor, ¿eh? Sería un gran tenedor, sí. Considerado sí, gran tenedor. Sí, sí. Por lo tanto, no hablamos tampoco de una familia normal y corriente. Sí. No, pero a lo mejor un señor tiene con su mujer, pues tienen, o con su marido, pues tienen 5, 6, 7 pisos, y resulta que tiene un castillo, o una cosa muy importante, que se lo puede vender y comprarse pues 5 o 6 pisitos pequeños. Bueno, pues le constituimos la empresa y tiene un ahorro del 95%. Es que estoy hablando de una barbaridad de dinero a pagar, ¿no? O compra parkings, o sea, genera una empresa familiar que realmente tiene que tener estructura de empresa. Y ese sería, pues claro, un consejo importante, el tema de las empresas. Y bueno, o sea, aparte de esto, pues bueno, luego hay que estudiar bien toda la estructura familiar para ver si se puede reducir de alguna otra manera, porque siempre hay alguna escapatoria pequeñita, ¿no? Pero por regla general la gente paga más de lo que pagaría en el impuesto de sucesiones si hubiera diseñado la herencia de otra manera. Sí, evidentemente una herencia sin diseño paga más, evidentemente. Sí, nosotros hemos visto verdaderas barbaridades que han pagado y a lo mejor dicen, hombre, pues es que si hubieras hecho esto no hubieras pagado nada. Así de claro. Por ejemplo, ese señor que tiene una empresa familiar y no cumple con los requisitos que hoy está pidiendo pues la Generalitat o cualquier otra comunidad. Y es que el padre tiene que tener un sueldo, así de sencillo, nada más. Y resulta que ese padre no tenía un sueldo de la empresa, ni su hijo ni nadie, porque al ser empresa familiar, que sea de la familia, por lo tanto el padre tiene que tener el sueldo, tiene que ser su modus vivendi, ¿no? Su principal fuente de trabajo, si no, no es empresa familiar. Oiga, póngale un sueldo y ya está. Bueno, pues no lo tenía. Y en ese momento lo que se tenía que haber hecho es cambiar el testamento inminentemente antes de la muerte, porque ese señor pues a lo mejor tenía una enfermedad terminal, y nombrar a su esposa, que no paga. Y luego la esposa ya arreglará empresa familiar. Y esto se arregla
con 4 céntimos, haciendo un testamento. O sea que, evidentemente, haciendo una previsión y estando pendiente, sí que se ahorra mucho dinero. Bueno, ya para acabar, también me gustaría añadir una cuestión más de una estrategia que algunas personas, y que tú comentas en tu libro Herencias Felices, una estrategia que hablas, que dices que hay gente que lo hace y que se equivoca tremendamente, que son aquellas personas que poco antes del fallecimiento del ser querido vacían las cuentas bancarias. Eso es un error. Y aparte que está castigado fiscalmente. Y es un error. Es un error. Esto viene de antes, que se hacía mucho, ¿no? Decía, a mí el director o de una determinada entidad pues me ha hecho firmar un papel en blanco. Ya digo, esto se hace muchísimo, esto ahora no se hace. Bueno, que yo sepa, no se hace. Y te dejaban firmar un papel, no se preocupe que cuando su marido esté mal, o cuando su mujer esté mal, o cuando tal, pues venga y se lo cambiaremos todo y se lo pondremos todo a usted, para que no tenga que pagar impuestos. Bueno, esto es un error, porque aquello que no hubiera pagado si no hubiera hecho nada, porque al fin y al cabo era el dinero que pasaba pues al cónyuge y no pagaba, ahora va a pagar, porque todo aquel dinero que desaparece durante un año antes de la muerte y no aparece en ningún otro sitio, se considera que está en la herencia. Pues a tener en cuenta, ¿eh? Claro, desde el punto de vista fiscal. Entonces vas a pagar algo en la herencia que si se lo hubieras dejado quietecito no hubiera pagado. ¿Algún otro error que la gente comete para intentar ahorrarse dinero? Así error, bueno, estos movimientos bancarios de última hora, préstamos entre familiares, esto se hace mucho y es un error, viene de atrás. De mi hijo se ha de comprar un piso, claro, yo si le doy dinero tendré que pagar. Pues mira, ¿sabes qué voy a hacer? Le hago un préstamo y ya me lo devolverá. Y resulta que no se lo devuelve nunca, ¿vale? Entonces te coge Hacienda y dice, óigame, esto no es un préstamo, porque no lo está devolviendo, no cumple con el calendario, no paga intereses, el hijo ni siquiera tiene capacidad para devolverlo. Entonces, oiga, ¿qué es esto? Una donación, pague usted por donación y te cogen. Es decir, que eso es lo que llamamos préstamos simulados o donaciones simuladas, ¿no? Entonces, es decir que ni estos préstamos, ni estos movimientos bancarios de última hora, ni evidentemente esconder dinero, ni esconder bienes, porque no, esto lo tengo fuera y yo no lo declaro. Bueno, hoy en día, con la ley de prevención de blanqueo de capitales, con los convenios de información entre países, la famosa norma DAC, ¿no? Con los convenios, sobre todo de Estados Unidos, el FATCA, esconder bienes que estén en el extranjero, ya sea incluso en paraísos fiscales, es un error tremendo, porque el día que tú lo traigas o si te cogen, vas a pagar una barbaridad y tienes la posibilidad de delito fiscal. O sea, que ojo, que el tema no, es decir, no es nada aconsejable. Hay que declarar, cuando uno muere, hay que declarar todo aquello que tengas en cualquier lugar del mundo. Punto. Y bueno, ya para acabar, me gustaría hablar de los regalos que habitualmente hacen los padres a sus hijos. Por ejemplo, comentabas, ¿no? Pues te dejo un dinero para que puedas dar una entrada para aquel piso que te gusta mucho, o te regalo un coche, o te doy dinero para que te arregles no sé qué de la casa. Ojito, porque esto luego, a efectos de herencia, también puede tenerse en cuenta. Sí, a mí mucha gente me pregunta, yo no sé, es como un dicho que dicen que hasta una cantidad no paga. Me dicen, oiga, ¿hasta qué cantidad le puedo dar a mi hijo que me han dicho que no paga? Oiga, paga todo, hasta que si usted le da 1 euro, paga. Otra cosa es lo que llamamos el consumo. Si tú le pagas a tu hijo para que compre comida, para que vaya al colegio, para que se gaste en ropa, todo esto, eso consumo, esto evidentemente son los gastos familiares y eso no entra. Pero si tú le regalas un coche a tu hijo, o le regalas una vivienda o un dinero para una entrada, todo eso paga. Entonces hay donaciones, hay que buscar donaciones, por ejemplo, para la compra de la vivienda, pues que están reducidas y están bonificadas hasta una determinada cantidad, una determinada edad del hijo, etcétera, etcétera, para la compra de la vivienda. Pero todas las cantidades que tú le entregues a un hijo, cantidades, vamos a decir, que no sean para el consumo normal, sino regalos, eso en realidad tendrías que declararlo. Y también a efectos de herencia también podría computar, quiero decir, a la hora de repartir la herencia entre diferentes hijos, sí, los otros hijos podrían incluir pues este coche, este dinero que hemos dado para la entrada como parte de la herencia. Efectivamente, eso es lo que llamamos la computación o la colación hereditaria. Son dos términos diferentes que en general viene a decir todo aquello que tú le hayas regalado a un hijo en vida, si no dices nada, no va a cuenta de su herencia.
pero lo importante es que tú lo digas en el momento de hacer la donación. Digas, esto, hijo mío, te regalo este piso o esta casa y esa cuenta de tu futura herencia. Porque si no lo dices puede ser un drama el día que te mueras. Por ejemplo, yo tengo 2 hijos y 2 pisos. Y les digo, hijos míos, yo el día que me muera es un piso para cada uno. Pero uno de los hijos te dice, oye papá, regálamelo. Yo lo quiero ya. Y tú se lo regalas, haces una donación y no dices nada. Luego se muere el padre. Bueno, pues del piso que le queda es para los 2 hijos, porque no ha dicho nada. Es decir, que un hijo habrá tenido el piso regalado más medio en herencia y el otro tendrá solo medio. Por lo tanto, en las donaciones hay que ir con mucho cuidado y sobre todo decir, esto en Cataluña, fuera de Cataluña ya se entiende, no hay que decirlo. Pero en Cataluña hay que decir, regalo esto a mi hijo, pero que se le descuente el día que yo me muera, se le descuente de su parte de la herencia, si no saldría favorecido. Salvo que yo quiero que salga favorecido. Muy bien. Y ya, bueno, por último me gustaría mencionar una frase que dices en tu libro, que dices, a pesar, ¿no? Un poco la idea que das es que a pesar del lío que puede suponer pagar impuestos, es preferible pagar impuestos que experimentar una ruptura familiar por culpa de la herencia. Siempre es preferible, ¿no? Efectivamente. A mí me preguntan, o sea, ¿qué es mejor, no? O sea, pagar impuestos, tener un problema con los familiares, y yo digo, mira, impuestos hay que pagarlos porque es lo que llamamos la astilla, ¿no? Pues te astilla el Estado, la comunidad, te llevas el disgusto y luego te olvidas. Y ya está, ya lo has pagado, ya te queda lo que te queda y te queda libre, ¿no? Ya puedo hacer lo que me dé la gana con esto que es mío. En cambio, una pelea en una herencia con un hermano, pues puede romper esa familia para toda la vida. Y no olvidarte jamás. Efectivamente. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por haber compartido conmigo todo este rato que hemos estado hablando aquí en el podcast Bolsillo de La Vanguardia. Gracias a vosotros de nuevo. Hasta la próxima.